La seguridad ahora, en cuanto a anuncios, creo que de lo más importante vino por el lado del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pablo Mieres, que anunció fórmulas de descuelgue en los consejos de salarios para las empresas que enfrenten dificultades y aquellos trabajadores que en esas empresas corran más riesgos de perder sus puestos de empleo. Y también que se está elaborando un decreto que eliminará la posibilidad, o por lo menos las volverá ilegales a las ocupaciones. Y estamos recibiendo al exministro de la Suprema Corte de Justicia y que será el nuevo director de la Secretaría Nacional, lo quiero decir bien, para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Junta Antilavado, le decimos informalmente, Jorge Chediak. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Sí, no le tocó a la Junta o a la Secretaría una buena sigla, pues Senaclaf. Sí, es pero imposible, bueno, ¿no? Es más simpático decir JUTEP, por ejemplo. Sí. Las siglas, bueno, se ve que se han ido acabando y hay unas bastante ininteligibles, pero sí es sobre todo vinculada al lavado de activos, a la lucha contra el lavado de activos y en la realidad de nuestro país, sobre todo con un delito precedente de narcotráfico y seguramente como segunda línea en importancia con delitos precedentes vinculados a la corrupción pública en otros países, porque el delito precedente no solo tiene que ser necesariamente nacional, sino que puede ser extranjero. Otro tipo de delitos precedentes tenemos la bendición de que son muy acotados en el Uruguay, como puede ser la trata de personas, como puede ser el mismo terrorismo, de cuyo ataque a su financiamiento también la Senaclaf tiene potestades. Pero bueno, básicamente nuestro problema, como es notorio y ustedes lo difunden constantemente, es que en los últimos quinquenios el tema del narcotráfico internacional también, el crimen internacional organizado ha ido empeorando. Es el foco donde se apunta. Ya que nos metimos de lleno en el tema, la ley de urgente consideración en estos sentidos que usted plantea ha sido criticado por algunos, señalando que flexibiliza algunas de las normas que el país tiene para tratar de contener este tipo de cuestiones. Se ha dicho incluso que genera opacidad, menor transparencia, lo ha dicho el ministro de Economía saliente, Danilo Astori, entre otros, ¿no? Nosotros, la coalición que recién pasaré a integrar esta tarde, así que en realidad culmino 6 meses donde después de 42 años de formar parte del gobierno en la rama judicial, paso a formar en parte de la rama ejecutiva en un nivel más bajo, por supuesto. Estamos planteando, y se ha visto, una lucha frontal sobre todo contra el narcotráfico, pero contra todo tipo de delitos que los mismos jueces hemos tenido bastante invisibilizados, como el abigeato. Yo, como juez absolutamente urbano, cuando empecé también tenía esa imagen un poco montevideana y bucólica de quien carnea una oveja a los efectos de darle de comer a su familia, y es un negocio formidable que perjudica enormemente la producción nacional. Por suerte ahora todos nos estamos dando cuenta que en muchos casos los productores pierden hasta el 10, el 15, el 20% de sus rodeos en situaciones en donde organizaciones carnean para el mercado ilegal sus rodeos. El narcotráfico está en la mira. Creo que además que se haya nombrado un viejo juez de dilatada trayectoria en uno de los organismos justamente focalizados en la lucha contra el lavado de activos, sobre todo proveniente de narcotráfico, es una señal fuerte del gobierno. El tema nos interesa, no queremos, por supuesto, para nada bajar los índices de transparencia del país, queremos mejorarlos. De hecho, en lo personal, durante 10 años trabajamos en integridad, transparencia y rendición de cuentas en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ese fue nuestro eje de trabajo. Propusimos una cantidad de buenas prácticas. O sea que no es una novedad. No es una novedad. Ahora, que... No tan viejo tampoco. Bueno. Porque lo dijo así al pasar. Bastante corrido de... Yo me siento, como señaló el
expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera en esa situación de que gobiernan nuestros hijos, porque yo también tengo un hijo de 40 años. Pero bueno. Pero Chediak, que las propuestas que están en la ley de urgente consideración no desandan ese camino que se ha logrado de considerar a Uruguay una plaza financiera ya no tan cooperante, de tener más a la vista las transacciones que se hacen por montos superiores a ciertas cifras. ¿Esa flexibilización que se está planteando no desanda este camino? Yo pienso que no, por supuesto no va a ser una apertura absoluta, simplemente hay que tener mucho cuidado en este tipo de medidas, en la afectación de la libertad por un lado y cuál es la efectividad que tiene la medida. A todos nos ha sorprendido, lo digo además a nivel personal porque hice alguna transacción inmobiliaria, el control enorme que en la clase media tenemos para cualquier tipo de movilización de capital, para adquirir un pequeño inmueble, para comprar un auto donde, bueno, básicamente no se puede mover ninguna cantidad de dinero si no es mediante los mecanismos electrónicos o por letra de cambio o letra de crédito. Esa es la situación. Y por otro lado nos sorprendemos una vez y a veces otra vez y otra que situaciones que con esta normativa no deberían haber sido posibles, lo han sido y nos encontramos con magnates no uruguayos que tienen verdaderas mansiones y multiplican colecciones. ¿Se está haciendo mucho esfuerzo en lo chiquito y no en lo macro, capaz? Yo creo que lo importante es focalizarse en lo que es más probable que suceda para lavar los activos. Cuando, está bien, pero... Vamos a concretar, estadísticamente y no solo en el Uruguay, es muy raro que uno, si está lavando activos, compre un auto chino de $10.000. En realidad, lo más probable es que termine comprando un auto japonés o un auto alemán de $40.000 o $50.000, pues si no sería imposible. Si no, tiene que comprar un estacionamiento. Tiene que comprar un estacionamiento y coleccionar autos de baja gama con los cuales no puede hacer absolutamente nada. Lo que está en discusión no es aumentar el tope, que podría ser una cuestión, bueno, liberemos las compras de hasta $15.000 o $20.000, sino de todo. Por ejemplo, bueno, su antecesor, Daniel Espinosa, dijo: ¿por qué permitir que un campo o una casa de $1 millón se compre en efectivo? ¿Cuál es el argumento? ¿Usted tiene un argumento? Yo lo que le digo es que es muy difícil que se llegue a ese tipo de liberalización. Yo soy partidario de, y acompaño totalmente, tratar de molestar lo menos posible al ciudadano común con controles que terminan siendo simplemente molestias porque no ayudan demasiado a focalizarnos en el lavado de activos, a focalizarnos en qué es lo que hacen quienes delinquen organizadamente y transnacionalmente con esas ingentes cantidades de dinero que por supuesto no terminan comprando pequeños electrodomésticos en alguna casa conocida en plaza, sino que, lo sabemos, termina focalizándose en obras de arte costosas, en autos de alta gama, en inmuebles probablemente más focalizados en Punta del Este que en Montevideo, aunque puede pasar en la zona costera. O sea, hacia dónde se dirigen ese tipo de inversiones que terminan siendo ilícitas está estudiado, ¿no? A nosotros, yo creo que se nos fue un poco la mano reglando todo y de alguna manera yo tengo la misma sensación y no es para salir por la tangente con la prohibición absoluta de consumir alcohol para manejar. En la Unión Europea está en un 0,3% y los números finales no alteran demasiado. Yo creo que, bueno, lo que va a haber, y ya han visto que hay dentro de la coalición, hay voces que no están totalmente a favor de una liberalización absoluta. Lo que va a haber es un mayor incremento de la libertad para que uno pueda elegir si determinadas transacciones, las normales, porque en realidad ninguno de nosotros en la clase media nunca vio $1 millón, salvo en las películas. Bueno, las normales, las de montos normales, podamos elegir cómo terminamos moviendo el dinero, cómo terminamos pagándolas. Bien, habría que hacer alguna modificación a cómo quedó redactado el borrador, pero en principio estarían previstos también algún cambio de... Recordemos, usted lo dijo a la perfección, es un borrador de trabajo que incluso está siendo analizado dentro de los socios de la coalición, puede llevar modificaciones a su ingreso al Parlamento y además
pese a ser una ley de urgente consideración, sería hacer futurología si alguien fuera a vaticinar cuál será la redacción final de todos estos 400 artículos luego de los 90. Marca el espíritu de aumentar la libertad de todos nosotros sin perjudicar, por supuesto, y esa ha sido una directiva que se nos ha dado, pero que todo el gobierno está dando, la transparencia y la lucha contra el crimen organizado. Así al pasar, metiste otro tema polémico que es el del alcohol. Del alcohol para manejar. Chediak contra la tolerancia cero. ¿Tenés una opinión personal en ese sentido? En la coalición que vas a pasar a integrar esta tarde, hay quienes comparten esa mirada de que habría que flexibilizar. Las autoridades salientes de la UNACEB, etcétera, han dicho no, la señal ha sido muy importante. Cualquier señal en otro sentido puede hacer que la gente vuelva a malacostumbrarse. ¿Tenés una opinión de eso? ¿No te querés meter en ese sentido? No, sí, yo creo que ha sido excesivo, que fue una visión demasiado radical, desde, además, una posición en donde creo que lo único que tomo es media copa de champán a fin de año, porque además me cae mal y mi señora no... Desde tu lugar de abstemio podés... Puedo señalar que me parece que los resultados finales de los números llevan a que podíamos dejar que los uruguayos consuman media copa de vino pero y luego manejen. El uruguayo es difícil con el límite, ¿viste? Si es amarilla no sabe ese tiro. Tenemos un tema que seguramente heredamos de los españoles y de los italianos, de cumplimiento de los límites complicados. Jorge, ¿cómo estás viviendo este pasaje después de 42 años en la justicia, como llegando a los cargos más importantes en este lugar que es más político, donde tenés más flexibilidad para hablar, otras responsabilidades? De repente algunos dicen, ¿y este no habrá sido toda la vida ahí? Lo influía en la justicia. ¿Cómo estás viviendo estos meses y este paso? Yo realmente con gran optimismo y alegría. No disfruté mis 6 meses de vacaciones. Es notorio, yo creo que lo dije, si hubiera podido permanecer en el Poder Judicial lo hubiera hecho. No me sentía al final de un ciclo. Lo estaba, mi carrera judicial terminó. Lo que he tratado de transmitir, porque eso es importante, lo hemos hablado también, los jueces sí tenemos opiniones políticas. No hay un juez marciano, los jueces somos integrantes de la sociedad, tenemos concepciones del mundo y de la vida y votamos determinados partidos políticos. Yo no creo haberlo ocultado últimamente, yo voté con orgullo al mismo partido político a mi partido político desde el año 1971, yo soy blanco, pero no fui un juez blanco, fui un juez. Yo fui un juez de la República, que es la actitud que los jueces tenemos. Donde deposite el voto es otra cosa. Que la concepción del mundo y la vida de cada uno esté, por supuesto, con alguna influencia en las decisiones que se toman, por supuesto que sí. Ahora, que yo haya tenido algún tipo de influencia política en 42 años de carrera, empecé cuando el presidente de facto de la República era Aparicio Méndez. O sea, he pasado una cantidad de presidentes y he tratado siempre de ser fiel a sí mismo, que es lo que yo he también aseverado, porque es simplemente experiencia, la mayoría de los jueces uruguayos hacemos, razón por la cual estamos tan bien ubicados como democracia plena y como independencia del Poder Judicial. Ahora, bueno, sí tengo un poco más de margen para decir algunas cosas. He tratado, igualmente ustedes lo saben, de verter mi opinión. Mis opiniones siguen siendo las mismas. Y en este cargo de la CENACLAF, yo creo que me ha nombrado por ser técnico, por mi experiencia. Tus cualidades. Ahora, pero sí te puedo preguntar ahora, sí, que de repente no podía antes, desde tu lugar, que es una mirada que no es cualquiera de la sociedad, ¿no? Encabezando la Suprema Corte de Justicia, pero desde tu mirada de juez antes, etcétera. ¿Cómo evaluás lo que han sido estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio? ¿Qué crees que ocurrió en el país en estos 15 años? Yo lo que me tengo que limitar a señalar es que fue un periodo en donde, sobre todo en el segundo gobierno, en el gobierno del medio, el de Mujica, presidente José Mujica, fue donde se puso más a prueba la fortaleza de las instituciones de Contralor del Uruguay. No solo el Poder Judicial, pero esencialmente el Poder Judicial
y la estructura democrática del Uruguay supo estar a la altura. Es decir, Uruguay sí tiene instituciones muy fuertes. ¿Se presionó desde el Ejecutivo? Fue una época complicada, ustedes lo saben, sobre todo empezó complicándose por el ejercicio normal de la potestad de Contralor, sobre todo de Contralor de Constitucionalidad de las Leyes de la Suprema Corte de Justicia, y empeoró el relacionamiento, y también ustedes lo saben porque lo vivieron, cuando existió el diferendo salarial basado en el aumento de la retribución o la igualación de la retribución de los ministros de Estado a senador de la República. Eso generó años muy complicados que se vieron. No es que hubiera presiones que llamaban a presionar, pero es notorio que allí el Poder Judicial desapareció del presupuesto nacional. Literalmente desapareció. Hubo, según no recuerdo si fue uno o más de uno, pero hubo una instancia presupuestaria en donde se salteaba el inciso 16. Se trataba en una parte del inciso 1 a 15 y después de 17. ¿Hoy estamos pagando las consecuencias de eso? El Poder Judicial resistió, el Poder Judicial hizo lo que es bueno hacer en una democracia, que es especializarse en la administración de recursos escasos. Logramos a través de una cantidad de mecanismos incluso avanzar en la parte edilicia sin tener fondos específicos al efecto. Se termina, por supuesto ahora vienen etapas, como suele pasar con los cambios de gobierno, de limitación de la ejecución presupuestal. El Poder Judicial hizo previsiones en tal sentido, ganase quien ganase, dada la evolución del déficit fiscal y de las cuentas del Estado, y logró a fin del año pasado culminar una etapa de lo que hemos señalado, dejar de ser arrendatarios y pasar a ser propietarios, porque al Estado nos cuesta enormes, ingentes sumas de dinero los arriendos de edificios públicos, y realmente se ahorran millones y millones de pesos por mes si uno logra adquirir inmuebles y dejar de arrendarlos. Bueno, terminamos arrendando un colegio que nunca termino recordando su nombre, de 4.000 y pico de metros, a pocas cuadras de aquí, a pocas cuadras del Legislativo, donde cuando tengamos el $1,500,000 que se necesita para reformarlo, irá toda la justicia de género, es decir, toda la justicia de familia especializada en violencia doméstica y género, y se tratará además se va a seguir en el camino de las oficinas centralizadas. Allí va a haber, como hay una oficina penal centralizada, una oficina de género centralizada, no sé cómo se terminará llamando, porque bueno, todos son nombres políticamente correctos, pero ese es el concepto donde se pueda centralizar todos los juzgados de Montevideo, que aspirábamos a que llegaran a ser en el orden de 16, ustedes saben, también lo hemos dicho. Si hay algo que hoy está saturado en el Poder Judicial es la justicia de familia y sobre todo violencia doméstica. Sigue sintiendo el Poder Judicial como propio. No, y la camiseta no me la puedo sacar. Está más cómodo en esta changa que agarró que si hubiera sido la candidatura a la Intendencia, que en algún momento... Seguramente sí, fue realmente un gran honor que me la ofrecieran, pero bueno, sin duda esto es muchísimo más cómodo y creo además que la coalición tiene una excelentísima candidata. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y justamente después de la tanda vamos a recibir a la candidata de la coalición multicolor por Montevideo, Laura Raffo, que va a estar acá con nosotros, que sigue en esta campaña después de dar este paso en los primeros días de febrero en la política, que dice un mes después.